Señores, señores, comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría y del Doctorado en Estudios Fiscales, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, Concurso Mercantil, una solución legal para enfrentar la crisis. Buenos días. Y ¿Qué para dar tal? inicio, y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la maestra Lucía Torrejón Sanz, analista de la investigación en el Instituto de Investigación de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España. Buenos días. Encantada de saludarles. También nos acompaña el doctor Marco Antonio de Asa Mercado, director de la División de Contaduría del CUSEA. Agradecemos también al doctor Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales del CUSEA. Gracias. Y como moderadora de este evento, nos acompaña Laura Margarita Medina Celis, académica del DEFIS también. Ahora dejo en el uso de la voz a la doctora Laura Margarita Medina Celis para continuar con el evento. Muy buen día. Muchas gracias por su amable atención. Precisamente considerando todas las actividades que hemos venido realizando con motivo del proyecto titulado COVID-19, los efectos que tenemos contra él, vamos promoviendo precisamente cada vez de manera más extensiva el intercambio de experiencias y la interacción con profesores de otras latitudes. En esta ocasión, bueno, nos acompaña, como ustedes ya lo escucharon, la doctora Lucía Torrejón Sanz, así como también el doctor Antonio Sánchez Sierra, que nos ayudarán precisamente a disertar sobre las cuestiones que tienen referencia a COVID-19 en cada uno de los países, España y México. Bien, les voy a presentar a ambos y después le vamos a ceder el uso de la voz a uno de ellos para poder empezar con nuestro webinar. La doctora Lucía Torrejón Sanz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene un posgrado en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación. Ella es funcionaria de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda. Actualmente trabaja como analista de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España. Ahí se dedica al análisis e informe de propuestas de reforma de los principales impuestos a petición tanto de la Secretaría de Estado de Hacienda como de la Dirección General de Tributos. Es encargada también de otras políticas públicas. Trabaja como consultora en diversos proyectos de cooperación internacional, como por ejemplo la descentralización y financiación local, Argelia y Perú, presupuesto y planificación, microsimulación del impuesto sobre sociedades y eficiencia de las tasas en Ecuador, y también trabajó como analista en el área de programas de ayuda del Departamento de Informática Tributaria en el 2001, como técnico de recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 2000. En el sector privado ha trabajado como asesora fiscal desde 1995 y como directora de administración desde 1989. Es coautora de numerosas publicaciones, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, El futuro del sector público y el Memento Compliance Fiscal de Buenas Prácticas Tributarias, 2019, ambas publicaciones. También tenemos al doctor Antonio Sánchez Sierra, licenciado en Contaduría Pública y abogado, maestro en impuestos de la Universidad de Guadalajara. Tiene doctorado en estudios empresariales con especialidad en contabilidad y auditoría por la Universidad de Barcelona y también es doctor en ciencias contables y financieras por la Universidad de Camagüey.
profesor investigador de tiempo completo en la División Contaduría y en posgrado. Adicionalmente, imparte clases en el doctorado en Ciencias Jurídicas del Colegio de Especialistas de Occidente y también en el doctorado en Ciencias de lo Fiscal del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Él es aspirante al Sistema Nacional de Investigadores, de ahí que sus numerosas publicaciones incluyan textos como el análisis presupuestal del deporte en México, la economía informal, una aproximación fiscal y contable, el prontuario de contabilidad electoral y de los partidos políticos 2003. Además, es coautor en otras publicaciones con publicaciones del Congreso Internacional de Contaduría Pública. Damos y cedemos el uso de la voz entonces al doctor Antonio Sánchez Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Doctora, con su venia voy a permitirme compartir la exposición que si ya se tiene en pantalla. Perfecto. No sé si está en pantalla ahorita, sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues básicamente nosotros vamos a adelantar sobre los efectos, cómo inicia China, ya lo estamos señalando, de la economía más grande del mundo, sus reservas económicas, su cuarentena que inicia en enero de este 2020, y bueno, los déficits que ha presentado, sobre todo las caídas de millones de dólares, comparado con el superávit que tuvieron el año pasado de 45,000 millones de dólares. ¿Qué acciones ha tomado? Bueno, China ha tomado las siguientes acciones. Ha destinado 322,000 millones de euros para fomentar su inversión pública. Hay que recordar que China, bueno, es el gigante asiático y por ende la fábrica del mundo, pues no les afecta tanto como unas economías emergentes como la nuestra. Tiene otros programas especiales por 137,000 millones también de euros. Y pues comparado con Europa, bueno, que lo estamos viendo, en este caso no fue tan grande. Bueno, proporcionalmente el gobierno está otorgando fondos de hasta 600 millones de euros para garantizar créditos, y algo que me llamó mucho la atención, que en algunos casos sirve de aval con empresas estratégicas como el sector automotriz. Tiene otros paquetes de 50,000 millones de euros en ayudas directas a pequeñas empresas, a trabajadores independientes, y recibirán también una ayuda de entre 9,000 a 15,000 euros por 3 meses. Esto, bueno, que bueno, es para amortiguar en algo la caída de esa capacidad económica de gasto, y destinarán adicionalmente otros 10,000 millones de euros al sistema de salud, lo cual, bueno, es un mundo de dinero y se toman esas providencias. A lo mismo que Italia, que está destinado también 350,000 millones de euros y ayudas de 25 millones de euros, bueno, que si se puede ver en mayor o menor cantidad con su poder adquisitivo, pues es bastante dinero que se está dejando, pero aún así, en voz de muchos especialistas, es insuficiente. Lo mismo le ocurre a Francia, bajo donde el presidente Macron pues también destina 300,000 millones a salvar a empresas. Ahora bien, ¿qué se busca en todos estos como cartabón y como parámetro? Pues sacar estos segmentos económicos, estos sectores económicos, bajo parámetros de que toda la economía se lleve hacia arriba o se recupere gradualmente, pero todos juntos, nadie se queda atrás. Al grado de, como menciona aquí el presidente Macron, ningún francés quedará sin recursos. Veo que en Europa, bueno, bajo distintos ángulos, parámetros, todos coinciden en que se ocupa que el Estado o los estados aporten esos recursos. Que ahorita, obviamente, nuestra invitada, la doctora Lucía, nos dará un mayor contexto con mayor precisión de esto. Comparado con los poderosos Estados Unidos de América, que los tenemos aquí a un lado como nuestro vecino, están destinados una de dinero impresionante desde el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial o después de los ataques del 11 de septiembre, pues no se ha visto una cantidad tan fuerte, 2,2 billones de dólares,
¿Qué es lo que ha generado? Bueno, que el Partido Demócrata y el Republicano pues lo apoyaron sencillamente para salvar a los Estados Unidos. Aún así, insuficiente lo han considerado. Bueno, si eso es insuficiente, entonces imagínense qué será con los países de América Latina. Entonces, hay otros 500 millones, otros 500 mil millones de dólares dedicados a una ayuda que esto está ocurriendo directamente. Ya nos ha tocado verlo con gente que vive aquí en México, donde el IRS les entrega su cheque de $1,200 hasta $1,500 en forma mensual. Ya hacen la segunda tanda de cheques y la gente o quienes tenemos familiares en Estados Unidos, vemos que aún así resulta insuficiente el dinero. Empieza a darse fenómeno de escasez de algunos productos, aumento de precios y lo que me llama la atención, gente que nunca ha entendido cómo se puede depreciar la moneda. Y ocurrió el caso de un norteamericano fue a comprar una hamburguesa que costaba $1.95 y al día siguiente se la topa en $2.05 y le dicen, ¿eso qué fue? Dice, es que se devaluó el dólar y el norteamericano nunca entendió el concepto de devaluación. Contrario a los mexicanos, de cuando dicen se devaluó la moneda, bueno, para nosotros es hasta cierto punto normal. ¿Qué pasa con las otras acciones? También se otorgan 349 mil millones de dólares en préstamos a pequeñas empresas y se dejan otros 250 millones de dólares para ayuda. Aparte de las ayudas que se distribuyen dentro del esquema del federalismo fiscal norteamericano, 392 mil millones de dólares. O sea, todo el dinero. Ahora vamos a los contrastes, digo contrastes con toda la extensión de la palabra de México. México, a pesar de tener el presupuesto más grande de América Latina, incluso que se supera en algunos casos al de Brasil, pues no ha salido el Estado mexicano a reportar nada. Le comentamos a la doctora Lucía para que en términos generales, pues se le está apostando a programas sociales más que inversión de empresas. Se quedó en que no se iba a aumentar el precio de combustibles porque el uso de los combustibles fósiles genera un impuesto llamado IEPS, que es la caja chica del gobierno, porque es el cobro directo del combustible, de la gasolina, que es lo que está fondeando diariamente al gobierno mexicano. Se pidió una ampliación de una producción de gasolina de 400 mil millones de barriles adicionales, cosa que la OPEP nos regresó y nos sentó y hicimos el ridículo como país al estar viendo que no amarraba con los planes de contracción de la producción del petróleo. Ahora, en cuanto a la cuestión de más programas sociales, construcción de caminos, que el abasto de energía eléctrica, son cuestiones que se escapan al control del empresariado mexicano. Se cancelaron 10 mil millones de dólares de fideicomisos, al grado de que el Fondo Monetario Internacional ha puesto a disposición de México un fondo de 61 mil millones de dólares, y a la fecha tampoco se ha querido tomar. Entonces, en este contexto, los empresarios mexicanos están bastante preocupados porque hasta ahorita no ha existido un programa, tal y como le sugiere la OCDE a México, para diferir el pago de impuestos, para diferir los pagos de aportaciones de seguridad social, o bien donde la banca difiera la mayor cantidad de tiempo posible los pagos de deuda por contracción o por cuenta de activos. Esto no se ha dado. Entonces, sí nos está generando bastante problema. Ahora, dentro de los tres órdenes del gobierno federal mexicano, estos son los impuestos que se manejan y son los impuestos que le dejan, ahora sí, y nutren al sistema financiero federal mexicano de recursos. Los impuestos estatales, pues no son tan significativos, ¿sí? Al igual que los municipales, y básicamente el motor de la economía en México es el gobierno federal que recauda. De acuerdo a nuestro pacto de coordinación fiscal, todos los impuestos que se generan los 32 estados mexicanos. Esta es la estructura que tiene y lo que debe de cubrir la ley de coordinación fiscal. Nuestros 32 estados, 2,457 municipios, 22 secretarías de estado, con una cantidad de 6,107,732 millones de pesos, 228 mil millones de dólares. Es el presupuesto el segundo más grande, pero parece que no se ve reflejado. El Instituto de Seguridad Social, que sustituyó ahora el INSABI, pues también tiene un presupuesto alto y bueno, con este PIB que tenemos,
no ha sido suficiente para que el Estado mexicano decida hacer algo. ¿Qué le propone o qué le hemos propuesto desde la cuestión de la universidad? Bueno, les hemos dado recomendaciones a los ciudadanos que se recicle, que se consuma en las economías locales, y para los gobiernos le hemos hecho estas sugerencias, más o menos, diferir pagos de impuestos, otorgar créditos a microempresarios, créditos en banca de desarrollo a 10 años, reducción de gasto público en áreas no prioritarias, cosa contraria, no ocurre aquí con el gobierno mexicano, que insiste en estar desarrollando programas de construcción, por ejemplo, el Tren Maya o el aeropuerto, que se dejaron de cubrir bonos de deuda, pues por esta situación. Y sobre todo hablamos de algo muy importante, la ética tributaria y transparencia de gasto social del gobierno. Otra de las cuestiones, la solidaridad social, que no se le está apostando a nada, y nuestro sistema de seguridad y reestructuración de esquemas fiscales. A grosso modo, esto es lo que tenemos aquí en México, doctora. Ahora sí, no, como ve, y no tenemos mucho que aportarles, porque esto es lo que hay. Con esto es lo que vamos a salir adelante ante el COVID-19, situación preocupante por demás. Y bueno, le voy a ceder ahora sí, doctora, el uso de la voz para que nos sugiera con sus opiniones y comentarios lo que usted considere propio. Adelante, doctora. Antes de iniciar con la doctora, quiero dar un agradecimiento a una invitada especial que tenemos, que es la doctora Cristina García Herrera, directora del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España. Bienvenida, doctora García. Gracias. Gracias, doctora Lucía Torrejón Sanz, por favor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara su invitación a participar en esta webinar, con el fin un poco de ayudarnos unos a otros en esta pandemia que nos ha sorprendido a todos los países del mundo, la verdad es que sin mucha distinción. Como saben, España comenzó su desescalada hace ya aproximadamente un mes, y el lunes de la semana que viene entramos ya en la llamada nueva normalidad. Aún queda mucho por hacer porque, como todos sabemos, la crisis sanitaria ha conducido a una crisis económica muy grave que, bueno, vamos a tardar mucho en recuperarnos de ella. España declaró el estado de alarma el 14 de marzo, 2 días después de que la OMS declarara la pandemia del COVID, y el estado de alarma termina el próximo sábado 21, con lo cual al final han sido prácticamente 3 meses y un poco más de 3 meses, y durante estos meses pues la verdad es que el gobierno ha adoptado muchas medidas, sobre todo fiscales, pero también otras medidas que, sin afectar al presupuesto, la verdad es que han ayudado mucho a proteger tanto a los ciudadanos como a las empresas y a los trabajadores. Bueno, entre todas estas medidas, yo se las he incluido en la presentación, pero como ustedes pueden observar es imposible que nos detengamos en todas ellas, si bien se las dejo para que puedan ustedes leerlas más tranquilamente, y me voy a centrar en las más importantes porque, hombre, todas han sido importantes, sobre todo para algunos colectivos en particular, pero las que han sido de aplicación más general o han afectado a mayor número de empresas, trabajadores o ciudadanos. Desde que se declaró el estado de alarma, como ustedes saben y como hemos hablado anteriormente, se produjo un confinamiento prácticamente total de la población, que solamente podía salir a realizar las compras básicas de alimentación, medicamentos, ir al médico y poco más. Y se cerraron todos los negocios prácticamente con atención al público, en particular por los bares, restaurantes y lugares de ocio, y todas aquellas tiendas comercios que no tenían productos de primera necesidad, ¿no? Como ya digo, la alimentación o los fármacos. Se impulsó muchísimo el teletrabajo, y por ello todos los comercios relacionados con las telecomunicaciones quedaron disponibles para que pudiéramos seguir trabajando en casa y comunicarnos con las empresas y con el resto del mundo, sobre todo con las administraciones, de forma telemática.
Ya he dividido estas medidas, las que tienen obviamente impacto presupuestario, las medidas fiscales, en 4 apartados grandes. Las primeras son de apoyo económico a empresas y autónomos. Las segundas son las medidas de ámbito tributario. El tercer bloque está dedicado a las medidas en el ámbito de empleo y la seguridad social. Y el último está dedicado a las medidas de carácter social. Al final de mi presentación verán ustedes un bloque que, aunque no se trata de medidas fiscales en sentido estricto, porque no tienen un impacto presupuestario, sí que me ha parecido aconsejable que ustedes las conozcan, porque la verdad es que han sido muy efectivas. Comenzaré con las medidas de apoyo financiero a las empresas y autónomos, y en particular me voy a centrar en una aprobación de línea de avales de hasta 100.000 millones de euros para créditos que se concierten con las entidades financieras y otros establecimientos de crédito y las empresas o autónomos para hacer frente a problemas de liquidez. Estos avales ya se han puesto a disposición de las empresas y autónomos en 80.000 millones, en 4 grupos de 20.000 millones. De estos avales, lo que garantiza el Estado es el 60% en el caso de nuevos créditos para empresas y autónomos, para pymes, para empresas de pequeño y mediano tamaño, un 70% cuando se trate de renovaciones de créditos y un 60% en los restantes casos, en general las grandes empresas, ¿no? Después se autorizó también una línea de créditos para apoyar a las empresas del sector turismo, se amplió hasta 400 millones de euros a través de la línea de financiación Thomas Cook. Y bueno, ha habido distintas líneas de avales, pero me centraré en estas que son las más importantes y que la verdad es que han ayudado muchísimo, sobre todo a solucionar los problemas de liquidez inmediata para hacer frente a, bueno, pues a pagos que vencían, e incluso a tributos, etcétera, ¿no? También se ha dado un apoyo a las empresas exportadoras y a las empresas que participan en eventos de carácter internacional a través del Instituto de Crédito Oficial, del Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, que han podido devolver a estas empresas las cuotas que habían abonado para participar en eventos y de carácter internacional y que al final pues o se han retrasado o se han cancelado o bueno, o no se han podido realizar completos. También ha habido suspensiones de cuotas de los préstamos del programa Emprendetur. El programa Emprendetur es un programa para emprendedores en el ámbito turístico e internacional, y durante un año podrán reajustar las amortizaciones y además sin intereses de demora. También se han refinanciado préstamos concedidos por la Secretaría General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa, que pueden durante 2 años y medio modificar el cuadro de amortización. Y bueno, en el ámbito de los contratos de suministro de energía eléctrica, gas, petróleo, etcétera, se ha permitido que las empresas puedan suspender estos contratos o bien disminuir las potencias o capacidades que tenían contratadas sin que ello suponga una penalización, como en general es así. Y además se les ha permitido, pero esto solo a los autónomos y a las pymes, que puedan suspender el pago de las facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. Esta suspensión la podrán después abonar una vez que vuelvan otra vez a activar sus actividades en los 6 meses posteriores de facturación, a partes iguales y sin intereses. Con ello, además, se ha hecho necesario que las empresas suministradoras, comercializadoras y distribuidoras pues estuvieran exentas de pagar determinados peajes, y también sobre pues, impuestos que recaen sobre ellas, como el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, o el impuesto especial sobre la electricidad o sobre los hidrocarburos, que deberán abonar una vez que cobren las facturas que han suspendido los empresarios y los autónomos.
El sector de la cultura se ha visto también muy afectado porque obviamente no ha podido realizarse ningún tipo de evento cultural, ni conciertos, ni obras de teatro, ni cine, ni nada. Estábamos todos confinados y se han creado bastantes líneas de apoyo para las distintas áreas del sector cultural. La más importante es una línea de avales por 780 millones de euros, que además la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual financiará el aval, el coste del aval, de modo que a los empresarios solo les cueste un 0,5%. Luego, además, se han hecho ayudas muy concretas para los distintos sectores, por ejemplo, para las artes escénicas y de la música se han aprobado ayudas por 23.700.000 euros. Para el sector de la cinematografía y las artes audiovisuales se han aprobado 13 millones, un poco más de 13 millones de euros, además de otras muchas medidas de apoyo como son flexibilizar los plazos que han de cumplir para tener acceso a ayudas y subvenciones o para no perderlas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando deben estrenar o empezar el rodaje bueno, además se les ha anticipado el 50% de estas ayudas sin que estén obligados a comunicar el inicio del rodaje. En el sector del libro se han aprobado 4 millones de ayudas para las librerías independientes, que se caracterizan como aquellas que no dependen de una editorial que los condicione. Respecto al arte contemporáneo español se han aprobado 1 millón de euros y, bueno, en general casi todas las actividades culturales que se habían cancelado con motivo del estado de alarma se han abonado a los empresarios o artistas que ya habían aportado gastos y que obviamente los habían perdido porque no se habían llegado a realizar o se habían realizado parcialmente. También se han establecido beneficios fiscales para determinados acontecimientos de especial interés económico. Tenemos una ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, que permite a las empresas e incluso a los particulares aplicarse unas deducciones por aportaciones y gastos en este tipo de eventos, ¿no? Entrando ya en las medidas tributarias, pues las más importantes ha sido la concesión de aplazamientos de la mayoría de los tributos a un plazo de 6 meses y sin que los 4 primeros tengan que abonar intereses de demora. Además, no se ha exigido garantía. Después se han suspendido y ampliado la mayoría de los plazos relacionados con los tributos hasta el 30 de mayo, ya sea el pago voluntario de liquidaciones efectuadas por la Administración o el pago en ejecutiva o los procedimientos de todos los procedimientos tributarios de aplicación de los tributos, sancionadores, inspectores, etc. Y también se han aplazado hasta el 30 de mayo los vencimientos de los plazos cuando se habían concedido aplazamientos y vencían durante el estado de alarma, se han aplazado hasta el 30 de mayo. También se han ampliado estos plazos cuando las notificaciones de todos estos procedimientos se hayan comunicado a partir del 17 de marzo. Se ha suspendido también los plazos de prescripción y caducidad de todas las obligaciones tributarias y otros procedimientos relacionados con los tributos, y se ha suspendido también el plazo para recurrir cuando no se esté de acuerdo con la resolución administrativa. En este caso se iniciará a partir del siguiente día hábil posterior al 30 de mayo. En cuanto a las autoliquidaciones, que en general se tienen que presentar en nuestro país en distintos, cuando es obligación mensual, pues suele ser hasta el 20 de cada mes, y cuando es trimestral, pues hasta el 20 del mes siguiente al trimestre. En este caso, pues había muchísimas obligaciones que había que cumplir el 20 de abril y se han aplazado todas hasta el 20 de mayo. Después, en el IVA se han aprobado 2 reducciones de tipos impositivos. El primero es el de todos los productos relacionados con la sanidad,
para el COVID-19, que se ha dejado con carácter temporal, o sea, esto es una medida transitoria, se han dejado al 0% de IVA, siempre que estos productos se entreguen a administraciones públicas, centros sanitarios o centros privados de carácter social. Y después se ha disminuido también, y esto con carácter definitivo, el IVA que se aplica a los libros y revistas digitales, que hasta ahora tenían un 21% y se han equiparado con los libros y revistas en papel, impreso, que tienen un 4%. Esta medida es definitiva. Después se han establecido algunas mejoras en el impuesto sobre sociedades, que es el que aplican las empresas, pero no las voy a explicar porque se centran en aspectos muy concretos de nuestros procedimientos y probablemente me extendería muchísimo tampoco creo que les... Pero en general, con ello quiero decir que son medidas que benefician a las empresas y que sobre todo les han ayudado pues, a adecuar su tributación a los resultados que estaban obteniendo, que en la mayoría de los casos habían disminuido de forma muy importante, ¿no? Respecto a los trabajadores autónomos que tributan en régimen de módulos, con medidas indiciarias, etcétera, en el IVA y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues también se les ha flexibilizado que puedan este año declarar en el régimen de estimación directa conforme a realmente los ingresos que obtienen y no mediante módulos que probablemente no se adaptarían a la situación real. Y también durante el tiempo que ha estado el estado de alarma no deberán incluir esos días en sus pagos fraccionados, como si no hubieran trabajado, ¿vale? En cuanto a las deudas aduaneras, pues también se han concedido aplazamientos de 6 meses con 4 meses de carencia los 4 primeros meses. Se han reducido y se han aplazado también las tasas portuarias en este ejercicio. Se han establecido, como decíamos antes, hay muchas medidas de apoyo al sector cultural y una de ellas es las deducciones que pueden practicar las productoras y las empresas en general. Se han establecido porcentajes más altos de deducción para que puedan, bueno, un poco sobrellevar la situación tan mala en la que se han situado, porque obviamente no ha habido ninguna producción cinematográfica que haya podido estrenarse en salas, e incluso se ha permitido que se considere que se está estrenando en una sala cuando se esté estrenando en televisión o en otra plataforma como Netflix y más. También se han establecido deducciones en el IRPF por donativos, porque muchas ONGs obviamente han podido recaudar de los ciudadanos a través de sus donativos, y estos donativos se ha incrementado su deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y bueno, también se han dejado exentas algunas tasas sanitarias relacionadas todas con procedimientos relativos al COVID, ya sea medicamentos, ensayos clínicos, licencias e investigaciones. Entrando ya en las medidas en el ámbito de empleo y la seguridad social, pues se ha asimilado a accidente de trabajo la incapacidad temporal que derivada de los contagios o de las cuarentenas, y para los profesionales sanitarios en concreto se les considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo. También se han aprobado moratorias en las cotizaciones a la seguridad social y aplazamientos, en ambos casos por 6 meses. En el primer caso las moratorias no tienen ningún interés y en el segundo, en el caso de aplazamientos, el interés es muy bajo, del 0,5%. Y quizá la medida más relevante es la de los expedientes de regulación temporal de empleo, que son suspensiones de contratos o reducciones de jornada, que impiden que ante el cierre de la actividad o prácticamente su reducción a casi nada, estos trabajadores sean expulsados, sean despedidos de la empresa, de modo que durante este tiempo perciben un subsidio de desempleo, una prestación por desempleo, perdón, y la empresa se ve exonerada también de la cotización que hace por estos trabajadores de su cuota empresarial a la seguridad social. Estos expedientes de regulación de empleo son temporales, o sea, es decir, cuando se reinicia la actividad
las empresas están obligadas a contratar otra vez a estos trabajadores y además deben de mantener sus empleos durante 6 meses. Se comprometen a mantener el empleo durante 6 meses, después de que se reinicie la actividad. Y se han clasificado en 2 tipos. Los primeros son por causa de fuerza mayor, que son cuando han debido de cerrarse los establecimientos o suspenderse las actividades directamente por el estado de alarma o por falta de suministros, contagios del personal, etcétera. Y luego están los ERTES por causas técnicas, económicas, etcétera, bueno, pues que no han cerrado directamente, pero obviamente se han visto afectadas y han reducido muchísimo su actividad. En ambos tipos de ERTE pues, se reconoce el derecho a la prestación por desempleo, aunque el trabajador no tuviera cotizado los periodos necesarios para acceder a la prestación, y no les computa este tiempo que estén percibiendo la prestación por desempleo para eventuales prestaciones que puedan recibir en el futuro, ¿no? Esto la verdad es que ha protegido a muchísimos trabajadores, cerca de 3,5 millones, que de otro modo estarían despedidos y sin una esperanza de volver a sus empleos. Si bien no cabe duda que, bueno, que muchos, esperemos que no muchos, pero algunos de ellos tendrán que, bueno, pues que esperemos que provisionalmente pasar a desempleo definitivo. También se ha protegido el empleo porque se les ha impedido despedir a estos empleados que puedan estar sujetos a un ERTE, no podían despedirlos. Y además se les ha interrumpido el cómputo de duración mínima de los contratos temporales, o sea, es decir, si un contrato tenía una duración de 3 meses, el tiempo que hemos estado en estado de alarma no ha computado en esos 3 meses, ¿no? Es como si no hubieran existido. Otra medida muy importante ha sido la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos o por cuenta propia, que, bueno, pues para aquellos empresarios individuales, ¿no?, que tenían sus negocios y que los han visto cerrados, pues se les concede una prestación, aunque no hubieran cotizado por ella o no tuvieran el tiempo suficiente cotizado para ello, que es un 70% de la base reguladora o de la base mínima, en el caso de que no hubieran tenido suficientes periodos cotizados. Y en principio era de un mes, se aprobó por un mes, pero después se ha ido prorrogando y finaliza ya el 30 de este mes, el 30 de junio. Además, se les ha exonerado de la cotización que ellos tienen que hacer en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social durante todo el tiempo que estén cobrando esta prestación. También se han aprobado subsidios extraordinarios para empleados de hogar, para trabajadores que finalizaron su contrato temporal durante el estado de alarma y que no pudieran acceder a la prestación por desempleo por no tener los suficientes periodos de cotización requeridos, y también para aquellos artistas en espectáculos públicos que no tuvieran acceso de otro modo al desempleo. O sea, es decir, se ha intentado proteger a todos los trabajadores que han quedado sin ninguna prestación, bien porque no tuvieran derecho a ella por no tener los suficientes periodos cotizados o por encontrarse en una situación en ese momento no estaban trabajando, porque sabemos que muchos de ellos trabajan por campañas o por periodos, y cuando no se está en alta no se puede acceder a esta prestación. También se ha intentado proteger a aquellos trabajadores que estaban en periodo de prueba y han sido despedidos en este periodo de prueba durante el estado de alarma, y a aquellos que habían dejado un empleo para incorporarse a otro, y bueno, pues el empresario ha desistido de contratarles porque justo coincidía con el estado de alarma, también han tenido acceso a una prestación por desempleo. Bueno, entrando ya en las medidas sociales, me voy a centrar en las más importantes, y la primera es la creación de un fondo social extraordinario de 300 millones de euros que se ha repartido a las comunidades autónomas. España es un país muy centralizado y la mayoría de las competencias de carácter social están en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo, la atención a mayores, residencias,
minorías desprotegidas, etcétera, ¿no? Entonces, estos fondos que reciben los tienen que aplicar a unos programas concretos de carácter social, todos ellos relacionados con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, podían adquirir con estas cantidades equipos de protección individual, o aplicarlo a programas de teleasistencia para mayores, que pueden llamar para avisar que tienen algún problema a una central de avisos. Y bueno, pues algunas otras más, por ejemplo, reforzar a las personas que estaban sin hogar, o las personas cuidadoras, para también conciliar, puesto que la mayor parte, bueno, no, la mayor parte no, la totalidad de los niños no podían asistir a colegios y universidades, y los padres trabajaban fuera o dentro y debían conciliar, con lo cual debían contratar una cuidadora que pudiera hacerse cargo de sus hijos mientras trabajaban. Después también se ha aprobado una línea de avales para financiar a arrendatarios de viviendas, aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica que vivían de alquiler y que no podían hacer frente a la renta, ¿no?, que debían de pagar a los propietarios de las viviendas. Se les ha avalado para que pudieran contraer algún crédito durante este tiempo, ¿no? Y lo más importante ha sido la creación del ingreso mínimo vital. Este ingreso mínimo vital es una prestación de seguridad social que, bueno, está prácticamente implementada en casi todos los países de Europa, y que trata de proteger a aquellas personas que no tienen los recursos básicos o mínimos para vivir, ¿no? Las características, bueno, pues son que lo que se pretende es, primero, cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y educación en el caso de niños menores, y también incorporarlos al mercado de trabajo, es decir, se les obliga a estar dados de alta como demandantes de empleo. Si encuentran un empleo y este no garantiza un nivel necesario, pueden compatibilizar esta prestación con esos ingresos sin que la pierdan, es decir, que no supone un rechazo a aceptar un empleo durante un tiempo. Las cuantías, bueno, depende del número de personas que conformen la unidad familiar, ¿no? Cuando es una sola persona, un adulto solo, pues son 5.538 euros al año este año, porque es una prestación que está vinculada a otra que se aprueba cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que es la pensión no contributiva, para aquellos mayores de 65 años que no hubieran cotizado lo suficiente para tener derecho a una prestación, a una pensión. Pero como, bueno, va aumentando según el número de personas que componen la unidad familiar, dependiendo de si hay un menor, dos menores o convivientes adultos, e incluso si son familias monoparentales. Para tener derecho a ella hay que ser residente en España y haberlo sido durante el último año, y, como he comentado, tienen que estar dados de alta como demandantes de empleo. Por último, quiero hacer una breve referencia a medidas que no son estrictamente fiscales, porque no tienen un impacto en el presupuesto, pero han resultado de especial interés por su efectividad. La primera es la garantía del suministro de agua y energía para todos los consumidores vulnerables, y además se prorroga el bono social eléctrico, ¿no?, al que tienen derecho pues las familias con menores ingresos. Luego se ha fomentado el teletrabajo, que la verdad es que, bueno, pues ha permitido que mucha parte del país siga en actividad. Por ejemplo, en la administración pública prácticamente todo hemos estado trabajando desde casa, y además se ha adaptado el horario pues para poder atender, como decía, a las obligaciones familiares de cuidado de menores o de discapacitados o personas con otras necesidades especiales, ¿no? Y también se ha podido aplicar la reducción de jornada cuando no era posible compatibilizarlo. Lo más importante, lo más relevancia ha tenido en este sentido ha sido unas moratorias de deudas que se han aplicado para aquellas personas que tenían un crédito, ya fuera hipotecario o no,
para hacer frente al pago de su vivienda habitual, o bien para aquellos autónomos que hubieran concertado estos créditos para inmuebles afectos a su actividad económica, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer frente a estos créditos y que pudieran, bueno, pues que pudieran verse en procedimientos de ejecución, etcétera, y sobre todo recargos muy importantes por impago, pues se ha obligado a las entidades financieras a conceder una moratoria de 3 meses que puede ser ampliada, y durante este tiempo además no se pueden devengar intereses de demora y tampoco recargos de ningún tipo, ¿no? Para ello es necesario estar considerado como persona en situación de vulnerabilidad económica, es decir, estar desempleado o ser autónomo y sufrir una pérdida de ingresos o facturación de más de un 40%. También los ingresos de la unidad familiar tienen que estar dentro de unos límites que se amplían en función de cuántas más cargas hay, número de hijos, discapacitados, personas que no pueden trabajar, que están incapacitadas para el empleo, etc. Y el requisito es que el porcentaje que representa tanto la cuota del crédito como los gastos de suministros básicos, que son pues, la electricidad, el gasoil, para calefacción, el agua, las telecomunicaciones y las cuotas de la comunidad de propietarios, sobre los ingresos de la unidad familiar han de ser al menos del 35%. También los derechos arancelarios y notariales por novaciones de los créditos, las escrituras que hayan de efectuarse, se bonificarán en un 50% para estos casos. Después también se ha intentado proteger a los arrendatarios de vivienda habitual, personas que pagan un alquiler y que se han visto también afectados por esta situación, y para ello se han establecido diversas medidas. La primera es la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos durante un tiempo. No se podía desahuciar a nadie de su vivienda. Luego, una prórroga extraordinaria de los contratos. Si vencían durante el estado de alarma, se prorrogaban automáticamente hasta que terminaran. Y luego una moratoria también automática en el caso de grandes tenedores. Es decir, grandes tenedores son aquellos que, bueno, pues, que tienen más de 10 viviendas o más de 1.500 metros cuadrados alquilados, o bien son empresas públicas o agencias públicas de vivienda. En estos casos, la prórroga era automática. Bien, también se ha aprobado una moratoria de deuda arrendaticia de locales e industrias de negocio para autónomos y pymes. Bueno, se exigen una serie de requisitos. El inmueble tiene que estar afecto a la actividad económica. Si son autónomos, tienen que estar afiliados en situación de alta a la fecha de entrada en vigor del estado de alarma, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y bueno, si se trata de pymes, pues no pueden superar determinados límites en cuanto a su activo, su importe neto de cifra de negocios y el número medio de trabajadores, que tiene que ser inferior o igual a 50. Y en el caso también de grandes tenedores, titulares de más de 10 inmuebles urbanos o una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados, pues esta moratoria es también automática, no puede negarse la entidad. Y por último, pues se ha previsto la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad durante el plazo que dure esta suspensión, desde la entrada en vigor del estado de alarma, y que consiste en que podrán, los partícipes de los planes de pensiones podrán disponer de los derechos consolidados, que en general está prohibido hasta que no alcancen la jubilación o bien alguna contingencia como el fallecimiento, en el caso de las viudas o huérfanos, o bien incapacidad temporal o dependencia, ¿no? En este caso se les permite recuperar la parte de los derechos consolidados que correspondan a lo que han dejado de percibir en este tiempo. En el caso de trabajadores, pues sus nóminas, y en el caso de empresarios autónomos, sus ingresos que consideren que iban a percibir durante el tiempo de la suspensión. Y con ello la verdad es que, bueno, pues han podido también tener un alivio sin ningún tipo de
de penalización por el rescate parcial de estos instrumentos de previsión social alternativos a la seguridad social, a las pensiones de la seguridad social o públicas. Y bueno, pues estas han sido todas. He ido a las más importantes, hay muchas más, pero si ustedes, aparte de verlas en la presentación, quieren verlas en más detalle aún, las tienen en un link que les he colocado al final de la presentación y que pueden consultar con amplio desarrollo, que ha sido publicado por el Instituto de Estudios Fiscales sobre todas las medidas que se han aprobado en este tiempo, que son no solo, ya digo, fiscales, sino también de otro tipo, que la verdad es que han ayudado muchísimo a muchísimos trabajadores, a muchísimas personas y a muchísimas empresas. Es decir, creemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo para, bueno, pues para aliviar lo que estaba ocurriendo, que la verdad es que cada día era un poco peor, como les está ocurriendo a ustedes, pero bueno, para tranquilizarles les diré que llega un momento en que esa curva deja de crecer y empieza hacia abajo. No parece que vaya a llegar nunca, pero ocurre, y bueno, y que todos los países estamos saliendo de esto, y ustedes también lo harán, y además tienen la suerte de que ahora llega una buena época para el turismo y un mejor clima, que también parece ser que beneficia poder un poco, no se sabe muy bien aún por qué, parar la epidemia. Muchas gracias, doctora Lucía Torrejón. Es usted muy amable. Y pues vemos precisamente la situación envidiable a la que aspiraríamos países en desarrollo como México, en donde precisamente vemos la responsabilidad social del Estado aquí, constatamos las decisiones de política pública, social, tributaria, fiscal y laboral que ha implementado su gobierno. Y pues bueno, esperemos que estas medidas ayuden a paliar e incluso a combatir los impactos del COVID-19. Y ojalá que nuestro gobierno voltee a ver a esa economía. Los dejo en el uso de la voz. Sí. ¿No quieres participar? Sí, cómo no. Doctora Lucía, me llama mucho la atención que el Estado sí ha otorgado esos apoyos. Hablaba de los trabajadores autónomos, hablaba de los trabajadores por cuenta propia, que lo estoy entendiendo, que se les permitió pagar el impuesto en una forma estimada. Así lo entendí. O sea, ni siquiera les está dando esa confianza al contribuyente español. Esto para nosotros, bueno, en teoría debería de ser, pero no es exactamente así. No es exactamente así. Esto puede ser objeto de comprobación. A ver, en España hay unos regímenes de módulos para los trabajadores autónomos o por cuenta propia que se establecen conforme a determinados índices, por ejemplo, el número de kilovatios consumidos o el número de mesas que tienen en un restaurante o bar. Claro, esto establece siempre, una vez que uno ya cuenta con X mesas o X, no sé, o cualquier otro módulo que se pueda establecer, pues se paga siempre lo mismo. Pero claro, en este caso, eso estaba, o sea, no estaba siendo la realidad, porque la realidad es que los establecimientos estaban cerrados o sin actividad. Entonces se les permitió que tributaran conforme a la realidad de lo que es un régimen a los ingresos reales que se tienen. Perfecto. Y claro, normalmente esto, cuando lo eligen así, les vincula durante 3 años. Muy bien. Si cambian, les vincula durante 3 años. En este caso, se les permite que solo sea para este año y que el año que viene vuelvan otra vez a este régimen, que para ellos es sobre todo más cómodo, porque les evita estar calculando, llevando contabilidades y calculando impuestos. Sí, es semejante. Aquí en México, una vez que usted decide el régimen fiscal, es por 5 años, aquí en México. Pero en este caso nosotros no salió y se estuvo esperando en mucho tiempo que el gobierno anunciara esas facilidades para efectivamente, incluso, mire, le voy a poner un ejemplo aquí en México. Las sociedades mercantiles, nuestras empresas, pueden y ellos pagan impuestos a cuenta de un impuesto anual de sobre renta en base a un coeficiente de utilidad que tenemos. Apenas sale en estos días un apoyo donde se puede modificar ese coeficiente por lo que resta del año, pero realmente van a arrojar pérdidas en el segundo semestre y el Estado está preocupado, pero me dice, de momento con el coeficiente anterior de tu utilidad, págame los primeros 6 meses.
O sea, no les están, comparándolo con ustedes, bueno, el empresario mexicano no quiere que le regalen nada, pero sí nos gustaría, de lo que estamos aprendiendo de ustedes, que básicamente el eje central de todo su apoyo fiscal es diferir y aminorar la carga fiscal a un tiempo. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso es tan interesante. Doctora, nadie le interrumpió porque todos estábamos poniendo muchísima atención en el aspecto también de los grandes corporativos y de los arrendadores, de los grandes arrendadores. Aquí, salvo la figura del Código Civil que le permite a usted cambiar las condiciones, para el fisco mexicano no le permite disminuir y va sobre flujo, pero si usted no hizo el recibo fiscal como nuestros comprobantes, todos los comprobantes en México son electrónicos, desde el más pequeño hasta el más grande, ya le está llegando vía de su buzón tributario ahorita, que por qué no está cubriendo el impuesto histórico que estaba declarando, por qué esa baja recaudatoria, y aquí es donde se nos complica y nos piden apoyo. Acabamos de tener también un webinar de hablamos de apoyo a las pymes y a las pequeñas empresas. Se armó un hospital de empresas, para que nos entienda, doctora. ¿Por qué? Porque estas medidas no las tenemos. Entonces a nosotros nos va a ayudar mucho tomar esos parámetros de ustedes, donde el Estado en sí sacrifica el ingreso, pero lo difiere, nada es permanente, y aquí se está tomando como permanente. Y ocurren dos cosas: los polizontes fiscales aquí en México sí se les está dando apoyo, pero al empresario no. Y si nos facilita su presentación, esto nos va a ayudar mucho, porque parte de este ejercicio es hacer propuestas a quienes le deben de llegar para apoyar al empresario mexicano. Otra cosa que llama la atención, los corporativos. Entonces, todos los pagos de impuestos, o sea, la declaración anual a nosotros del año 2019 se cerraba el 30 de abril, se da un deferimiento hasta junio. Pero ocurre una cosa, doctora, esa gente aquí en México iba a arrojar saldo a favor, por eso el Estado está difiriendo y se ha atrasado mucho en esos saldos a favor. Y lo que estoy viendo con ustedes, bueno, el Estado dice, bueno, voy a confiar en ti, contribuyente español, y te dejo estas opciones y tú elígelas. Nada más pénsale bien, porque sí vas a llegar a pagar cuando menos el resto del año. Doctora, qué interesante, hay muchísimas opiniones, estamos aquí pues sorprendidos, sabemos que eso tiene un costo, y yo le quiero preguntar, ¿cuál es el volumen en conjunto de coste económico que tiene para el Estado español diferir estos impuestos? Bueno, ahora mismo no le podría decir porque, primero porque no se sabe cuándo se va, cuándo se va a cobrar, o sea, es decir, piensen que todo esto se ha estado solicitando de forma telemática, la gente tenía algunos problemas en ocasiones, como vemos, porque no siempre las telecomunicaciones son perfectas, pero vamos, son muchos millones, o sea, es decir, lo que pasa es que, insisto, la mayor parte de ellos son aplazamientos, con lo cual no suponen una menor recaudación. Esta va a venir dada de la menor actividad, o sea, los impuestos que se devengan a partir de ahora, pues la reducción de actividad hace obviamente que se recaude menos, pero no es ahora cuando se va a notar esa pérdida de recaudación, sino más adelante, puesto que en general lo que se ha optado es por diferir esos impuestos a lo largo de este ejercicio, que ni siquiera van a llegar al ejercicio siguiente, porque los 6 meses se quedan siempre en este año. Es cierto que nosotros también vamos a contar con ayudas de la Unión Europea. Ya saben ustedes que España pertenece a la Unión Europea y se ha creado un fondo de ayuda a los países, sobre todo a los más, bueno, pues a los más damnificados por la pandemia, como así Italia o España. Parte habrá que devolverlo, se instrumentará como crédito, pero otra parte no, y tampoco parece que vaya a ser condicionado, pero bueno, todavía no está definitivamente aprobado porque requiere la unanimidad prácticamente de todos los países que conforman la Unión Europea, y no todos están conformes. Por ejemplo, pues Holanda no es conforme. Doctor, o sea, una pregunta que me llama mucho la atención. Su sistema fiscal, obviamente, bueno, también está contemplando algún tipo de ayuda específica para los municipios. Vamos a ver, España está muy descentralizada en comunidades autónomas y después en entidades locales o municipios.
Y cada uno de ellos tiene sus propios impuestos, a algunos se han cedido, pero los impuestos, o sea, de los ayuntamientos o municipios son el impuesto sobre bienes inmuebles, que obviamente no va a tener ningún cambio, porque los inmuebles siguen valiendo lo mismo. El impuesto sobre actividades económicas, que tampoco va a tener ningún cambio porque se hace no conforme a los ingresos de la empresa, sino conforme a módulos estimados, también pues trabajadores, kilovatios consumidos, etcétera. Y bueno, y el impuesto sobre vehículos, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que igual lo vamos a seguir pagando igual. Entonces los municipios no han visto reducidos sus ingresos. Lo que sí es cierto es que han visto aumentado su gasto, porque muchos de ellos tienen competencias, por ejemplo, son los propietarios, por decirlo de alguna forma, de los colegios, aunque la educación está en manos de las comunidades autónomas y en parte los planes y demás del Estado, pues el mantenimiento de los colegios es una cuestión de los ayuntamientos. Y luego tienen muchos servicios sociales que prestan y que, bueno, que se han visto muy incrementados, ¿no? Por ejemplo, la teleasistencia es un servicio para que las personas mayores, si se caen en casa, pues lo llevan aquí colgado, aprietan el botón y le llega una central de alarmas y vienen a ayudarle si se ha caído o se encuentra mal. Eso, por ejemplo, es una competencia de los ayuntamientos. Y en este tiempo pues se ha incrementado, porque como no podían ir a los centros de mayores, no podían ir a los centros de rehabilitación, pues había que apoyarles más en casa, dar mayor teleasistencia, enviar a gente a casa a ayudarles en sus tareas básicas, sobre todo a los mayores o a los dependientes. Entonces, ellos no han visto reducidos sus ingresos porque los impuestos que sobre todo ellos con los que cuentan no va a haber cambios, pero sí que han visto incrementados sus gastos. Y esto se ha cubierto desde el Estado a través de un fondo que se ha dado a las comunidades autónomas para que ellos lo repartan entre los municipios de cada comunidad autónoma, ¿no? Y la verdad es que han sido importantes. Sí, doctora, bastante interesante. Nos vamos a estar otras 3 horas aquí, pero me llama mucho la atención que sí está asumiendo completamente su papel el Estado español. Sí. Y ya ves, siempre va a haber gente inconforme. Usted no lo dijo en un brinco, que el sector turismo, dice, le dieron más al otro sector. Pues sí, pero allá tratan de distribuirlo. Ustedes aquí, desafortunadamente, no me dejará mentir la verdad, pues a todos, con todos fueron parejos, a ninguno le dieron apoyos. Entonces, eso es lo que nos ha ocasionado un problema tremendo. Y experiencias como el modelo español a nosotros nos enriquecen para presentar esas propuestas. Le voy a agradecer mucho si su propuesta, el documento, la liga donde está, nos lo hace llegar, doctora, porque en un futuro sí quisiéramos trabajar esa línea de investigación aquí del doctorado en estudios fiscales con ustedes, con la doctora Cristina, para ver estos efectos y sobre todo las posibles consecuencias y repercusiones que vamos a tener. Y lo estamos trabajando también la doctora Laura con Brasil. Esa línea y esos comparativos sería un estudio muy bueno de realizarlo. Y sabemos que ustedes, bueno, van más adelante que nosotros en bastantes cosas, y agradecerle, doctora, por compartir esas experiencias. Ya por último le quiero comentar, si en cuestión de gasto, algunos gastos del gobierno central español, se han tenido que diferir obras grandes, obras como la que tenemos acá en México, como el Tren Maya, por ejemplo, algo de ese tamaño, de esa dimensión, ¿ha tenido que diferir el Estado español? No, de hecho, la construcción ha continuado. Solamente se suspendió, hubo una suspensión, por decirlo así, prácticamente total durante lo que aquí conocemos como Semana Santa, que no sé si ustedes tienen este periodo allí. Y es que se eliminó prácticamente todo lo que no era absolutamente esencial. Y durante esos días las constructoras tampoco podían trabajar, el sector de la construcción, pero después volvieron al trabajo y solamente se prohibió la obra pequeña de rehabilitación de vivienda o en casa que, bueno, pues que como había que convivir con vecinos, etcétera, pues obviamente se propiciaba el contagio. Pero las obras han continuado, o sea, es decir,
no se ha paralizado totalmente la actividad, solamente la que tenía atención al público. Es decir, Perfecto. el Perfecto, resto porque se ha seguido prestando. Pero claro, en España es muchísimo, porque nosotros el turismo es importantísimo y todo lo relacionado con el turismo, sectores que son arrastrados por el turismo, pues todo eso se ha detenido totalmente, claro. mire, doctora, comparativamente, no en la misma proporción, pero también el sector turismo mexicano, pues es muy fuerte, es el tercer sector que más divisas le aporta a nuestra economía. Y los visitantes, por ejemplo, que vienen de Canadá, de Estados Unidos, pues ahorita también se ha visto detenido todo esto. Por ejemplo, las zonas de la Ribera Maya, todo esto ha estado detenido, al grado de que ahorita están desesperados. La zona del Pacífico, con Puerto Vallarta, con Mazatlán, toda esa zona, lo tenemos detenido, pero estamos, y qué bueno que usted nos señala eso de los corredores sanitarios, porque aquí en México, ¿cómo se reactiva? Y le pongo un ejemplo. Hay vuelos charter que vienen desde Nueva York, que llegan a Puerto Vallarta. ¿Cómo se va a reactivar esos sectores? Y ahorita esa experiencia de abrir ese corredor sanitario sí nos deja un poco una idea de cómo se debe de ser, ¿verdad? Bueno, de mi parte, doctora, creo que sería, no sé todo, Laura, si tú quieres preguntarle algo, el doctor Marco Daza, que le quiera preguntar algo a la doctora. Mira, Marco, hay una pregunta para ti, Antonio. sí. Dice, ¿crees que los gobiernos estatales y municipales han apoyado más a los ciudadanos que a la federación? Que la federación. Sí, en el caso mexicano, vamos a regionalizar el caso del estado de Jalisco. Ha destinado más recursos que la misma federación, unos microcréditos a los pequeños empresarios de 25,000 pesos, cosa que los gastos del gobierno federal a esos microcréditos, hasta ahorita yo no he conocido uno solo que digan del gobierno federal me lo otorgaron. No, no, al contrario. El municipio, el caso del municipio de Guadalajara, de Zapopan, de Tonalá, sí están destinando también los recursos también de 25,000 pesos para nómina y pago de salarios, pero del gobierno federal a estas alturas no ha recibido ni a través de la Secretaría de Promoción Económica ni a través de la Secretaría de Hacienda apoyo alguno. Ahora bien, considerando y desafortunadamente la cuestión política, el gobierno federal mexicano se ha enfrentado ya con algunos gobernadores de estados por la cuestión política y eso ha mermado el gasto hacia Jalisco al grado de que los 9,000 millones de pesos que le corresponden a Jalisco por cuestiones del sector salud no han llegado completos. Por eso no ha habido equipo en algunos hospitales del gobierno del estado de Jalisco para hacerle frente a COVID-19. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tampoco se entiende, está trabajando con los requerimientos mínimos al grado de que los médicos se manifiestan de que no tienen todo el equipamiento que se requiere. Entonces, sí estamos viendo que son más los apoyos municipales y de los gobiernos de los estados que del gobierno federal en México. Y eso ha generado un cierto malestar del ciudadano hacia el gobierno federal. Muy bien. No sé si fue claro, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta tenemos, Doctor Laura? Marco, ¿quiere hacer Sí. uso de la voz? No, pues Marco. nada más para agradecer muy claro toda la explicación. Muchísimas gracias, doctora Lucía, doctor Antonio, y muchas gracias también, Laura. De nada. Gracias. Ok, Laura, pues de nuestra parte creo que es todo. La doctora Lucía, la doctora Cristina, agradecerles muchísimo y estar en contacto con ustedes para continuar el trabajo de investigación, doctora Lucía, si usted nos lo permite, con la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Invitarlas a que conjuntamente realizamos ese trabajo de investigación vía a través de la doctora Laura para tener ese esquema de coordinación. De mi parte es todo. Laura, adelante, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias y bueno, con esto damos por terminado a esta webinar que tuvimos el placer de compartir
con la doctora Lucía Torrejón Sanz, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España, junto con la doctora Cristina García Herrera, directora del propio instituto, el doctor Antonio Sánchez Sierra, del Departamento de Contabilidad de Impuestos y el doctorado en Estudios Fiscales, así como el doctor Marco Antonio Daza Mercado, director de la División Contaduría. Muchas gracias, muy amables, que tengan buen día.